Unas pobres niñas estaban rebuscando en la basura para encontrar algo que vender, y cuando encontraron un libro, nadie imaginó lo que ocurriría a partir de ese momento. Las calles aún dormían bajo la luz tenue de los faroles cuando Ayelén salió de la pequeña casa de láminas y madera, envuelta en una chaqueta vieja que apenas la protegía del frío. A su lado, Benicio y Ramona, sus padres, revisaban sus costales antes de partir. La rutina era la misma de siempre, recorrer las calles oscuras antes de que el camión de la basura se llevara lo que aún podía tener valor. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir los techos de lámina de las casas alineadas en la periferia de la ciudad. El olor a tierra húmeda impregnaba el aire, y los perros callejeros husmeaban entre las sombras, esperando encontrar algo que robar. Nadie hablaba en ese momento del día. La madrugada era silenciosa, solo rota por el sonido de pasos apresurados y el ocasional ruido metálico de una tapa de contenedor al abrirse. Se separaron en silencio, como cada noche. Su madre se dirigió hacia las esquinas donde solían tirar desperdicios de restaurantes, su padre tomó rumbo al mercado y ella avanzó por las calles donde las casas grandes sacaban muebles viejos, juguetes y, con suerte, algún libro olvidado. Las avenidas principales todavía estaban iluminadas, pero ella conocía mejor los callejones donde los desperdicios se acumulaban sin que nadie se apresurara a recogerlos. El viento helado le azotó el rostro, pero no le importó. Sus pasos la llevaron hasta un callejón donde un contenedor solía esconder tesoros inesperados. Se puso de puntillas y estiró el cuello. Adentro, entre bolsas rotas y cajas de cartón, asomaba la esquina de un libro. Se trepó con destreza y lo alcanzó. La portada estaba rasgada, pero las páginas intactas. Lo sostuvo con ambas manos, acariciando el lomo con una sonrisa satisfecha. Aunque a sus padres no les servía para vender, para ella era un tesoro. Si sigues distraída con esas cosas, alguien más se llevará lo bueno. La voz la hizo girar bruscamente. Una niña, más o menos de su edad, la observaba desde la penumbra. Llevaba ropa gastada y el cabello enredado, pero en su mirada había algo distinto. No era hostilidad, sino una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Quién eres?, preguntó, sosteniendo el libro contra su pecho. Milagros, respondió la otra, dando un paso adelante. Tú. Ayelén nunca había visto a esa niña antes en las calles de la madrugada. Todos los recolectores se conocían entre sí, pero ella era nueva. ¿También buscas libros? Milagros negó con la cabeza. No tengo tiempo para eso. Necesito encontrar cosas que sirvan para vender. Ayelén bajó la mirada al libro entre sus manos. Sabía que en su mundo lo importante era hallar algo que les permitiera comer, pero no pudo evitar pensar que hubiera sido bonito compartir con alguien su amor por la lectura. Mis padres dicen que los libros no llenan el estómago, murmuró. Los míos ni siquiera saben qué sé leer. Eso la sorprendió. ¿Quién te enseñó? Una amiga, en el pueblo donde vivía antes. La respuesta despertó su interés. No todos tenían la suerte de aprender a leer cuando la vida los obligaba a buscar comida entre la basura. Si quieres, puedo prestarte uno, dijo, sintiendo un impulso que no podía explicar. Milagros la miró con escepticismo. No tengo tiempo. Ni siquiera unos minutos antes de dormir. La niña vaciló. Su mirada se posó en el libro que Ayelén aún sostenía y, por un instante, pareció dudar. Tal vez, respondió finalmente, antes de dar media vuelta y perderse entre las sombras. Ayelén la observó alejarse con la sensación de que esa noche había encontrado algo más valioso que cualquier objeto en la basura. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando regresó a casa. Sus padres ya estaban allí, revisando lo que habían recolectado. Benicio levantó la vista al verla entrar. ¿Cómo te fue? Encontré algo bueno, dijo, mostrándoles un reloj de pulsera en aparente buen estado. Su padre lo tomó y lo examinó con detenimiento. Puede que podamos venderlo. Ella asintió y se guardó el libro bajo la chaqueta.
Esa mañana, mientras los demás dormían, se acomodó en su rincón favorito, con la lámpara de queroseno iluminando las páginas desgastadas. Sus dedos recorrieron las letras con familiaridad, pero su mente estaba en otra parte. Pensó en la niña de la noche anterior. Habría encontrado algo útil. Habría comido. Cerró el libro y tomó una decisión. Si Milagros quería leer, ella se aseguraría de que tuviera la oportunidad. Cuando la luna volvió a dominar el cielo, Ayelén salió a la calle con un libro extra en su bolsa. Recorrió su ruta habitual, pero su mente estaba en otra parte. Cuando llegó al contenedor donde la había visto por primera vez, se detuvo y esperó. El viento soplaba entre los edificios, levantando polvo y hojas secas. Iba a rendirse cuando oyó un ruido detrás de ella. Milagros emergió de la oscuridad. «Viniste», dijo Ayelén, sonriendo. La otra niña se encogió de hombros. «Paso por aquí siempre. Te traje algo». Sacó un libro y se lo extendió. Milagros lo miró con sorpresa. Dudó un instante antes de tomarlo con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus manos. «Gracias», murmuró, acariciando la cubierta. «Podemos leerlo juntas antes de trabajar», sugirió Ayelén. Milagros la miró con una mezcla de desconfianza y gratitud. «No sé si pueda». «Todas las noches, las que puedas», insistió ella. La otra niña bajó la mirada al libro. «Está bien». Por primera vez en mucho tiempo, Ayelén sintió que había encontrado algo más que letras en las páginas de sus libros. Había encontrado una amiga. El viento silbaba entre las calles angostas mientras Ayelén avanzaba con paso firme. Aún no amanecía, pero ya había terminado su jornada de búsqueda. Bajo la chaqueta llevaba un par de latas en buen estado, una muñeca sin brazo y, lo más valioso para ella, 2 libros más que alguien había desechado. Uno tenía la portada rasgada, pero el otro parecía casi nuevo. Caminó hacia su casa sintiendo el cansancio en las piernas, pero con la mente inquieta. Pensaba en Milagros. La había visto esa noche, pero apenas hablaron. A diferencia de la primera vez que se encontraron, la niña parecía más reservada, casi distante. Tal vez temía distraerse demasiado, tal vez sus padres la vigilaban. Al llegar, encontró a su madre revisando lo recolectado. Su padre aún no volvía. Ramona miró el contenido del costal con ojo crítico y sacó las latas. «Estas pueden venderse», murmuró, dejándolas a un lado. Ayelén dejó el muñeco sobre la mesa y ocultó los libros bajo la chaqueta. No tenía ganas de que su madre le dijera que solo eran peso extra. «¿Cómo estuvo la noche?», preguntó la mujer sin mirarla. «La misma gente, la misma basura», respondió la niña. Su madre asintió con un suspiro. «Duerme un rato antes de que salga el sol». Ayelén obedeció, pero antes de acostarse sacó los libros y los puso junto a su colchón. Cuando sus padres estuvieran dormidos, volvería a leer. Al día siguiente, al salir de casa, buscó a su nueva amiga. Se dirigió directamente al callejón donde la había visto la primera vez. Esperó, fingiendo buscar algo entre la basura, y cuando creyó que no aparecería, la vio. Milagros caminaba con la cabeza gacha, los hombros tensos. Se veía más cansada que la noche anterior. «Hola», saludó a Ayelén en voz baja. La otra niña alzó la mirada, sorprendida de verla allí. «Hola», respondió con un hilo de voz. «¿Te gustó el libro?» Milagros apretó los labios, titubeando. «No he tenido tiempo de leer mucho». «¿Por qué?» Ella bajó la mirada. «Mis padres me hicieron ir más lejos a buscar cosas, llegué muy tarde y tenía sueño». Ayelén sintió una punzada en el pecho. No era justo. «Podemos leer ahora antes de trabajar», propuso. Milagros dudó. «No sé». «No tardaremos mucho», insistió, «solo un rato». La otra niña observó la calle a su alrededor, como si temiera que alguien la descubriera. Finalmente asintió. Se sentaron en un rincón, protegidas por la sombra de un muro de ladrillos. Ayelén sacó un libro y lo abrió.
La luz del farol más cercano iluminaba las páginas lo suficiente para que ambas pudieran leer. Milagros pasó los dedos por las letras como si quisiera absorber cada palabra. Es una historia de un niño que se mete en problemas por ser muy travieso, explicó Ayelén con entusiasmo. ¿Cómo se llama?, preguntó la otra niña. Tom Sawyer. Milagros sonrió apenas. Mi amiga del pueblo me habló de él. Es mi favorito, confesó Ayelén. Te va a gustar. Comenzó a leer en voz baja, pronunciando cada palabra con cuidado. Milagros escuchaba con atención, sus ojos reflejando el mismo brillo que los de Ayelén la primera vez que descubrió un libro. Leyeron durante unos minutos hasta que un ruido las alertó. Milagros se puso de pie de inmediato. Debo irme, susurró. Ayelén quiso decirle que se quedara, que aún podían leer más, pero entendió que no era tan fácil. Te veo mañana, dijo en cambio. Milagros vaciló antes de asentir. Mañana. La vio desaparecer entre las sombras, sintiendo que por primera vez alguien más compartía su mundo. Durante varias noches repitieron el mismo ritual. Se encontraban antes de trabajar, buscaban un rincón apartado y leían juntas bajo la luz de los faroles. Milagros cada vez estaba más entusiasmada. A veces era ella quien tomaba el libro y leía en voz alta, aunque todavía tropezaba con algunas palabras difíciles. Ayelén la corregía con paciencia y celebraba cada vez que lograba leer una frase sin detenerse. Si tuvieras tiempo, ¿qué más te gustaría leer?, le preguntó una noche. Milagros pensó por un momento. Algo de misterio. Ayelén sonrió. Tengo uno de eso. Te lo traeré mañana. Por primera vez, Milagros pareció emocionada por el día siguiente. Pero al día siguiente no apareció. Ayelén esperó en el mismo sitio, con el libro de misterio apretado contra su pecho, pero su amiga nunca llegó. Frunció el ceño y trató de convencerse de que tal vez se había enfermado o tenía más trabajo esa noche. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que algo no estaba bien. Al amanecer, cuando volvió a casa, sus padres notaron su inquietud. ¿Qué pasa?, preguntó Benicio mientras contaba las monedas que había conseguido esa noche. No había milagros hoy, confesó la niña. Su madre arqueó una ceja. ¿Quién? Una amiga que conocí en la calle. Ramona suspiró. Seguro encontró otro lugar donde buscar. Ayelén no estaba tan convencida. No pudo dormir. Algo en su pecho le decía que tenía que encontrarla. Al día siguiente, en lugar de seguir su ruta habitual, caminó hacia el sector donde Milagros solía estar. Buscó en cada rincón, pero no había rastro de ella. Finalmente vio una figura sentada en el suelo, apoyada contra una pared. Se acercó con cautela y sintió un vuelco en el estómago al reconocerla. Milagros estaba allí, pero no buscaba en la basura. Tenía los ojos rojos, las rodillas abrazadas contra el pecho y la mirada perdida. ¿Qué pasó?, preguntó Ayelén, arrodillándose a su lado. La otra niña no respondió de inmediato. Tragó saliva y bajó la mirada. Mis padres dicen que ya no puedo perder tiempo con tonterías, murmuró. Ayelén sintió un nudo en la garganta. Pero no son tonterías, dijo con suavidad. Milagros apretó los labios. Para ellos sí. Me mandaron lejos a buscar comida y no pude venir. Ayelén sintió rabia, no contra Milagros, sino contra un mundo que no les permitía ser solo niñas. Nos podemos ayudar, propuso. Si trabajamos juntas, encontraremos más cosas. Milagros la miró insegura. Si conseguimos lo suficiente, no se enojarán, continuó Ayelén. Hubo un largo silencio. Luego, finalmente, Milagros asintió. Está bien. Ayelén sonrió. Entonces vamos. Las dos se levantaron y caminaron juntas hacia la oscuridad, listas para enfrentarse al mundo, pero con un secreto que solo ellas compartían. Cada noche, antes de buscar entre la basura, se perderían en las páginas de un libro. Desde aquella noche, Ayelén y Milagros comenzaron a trabajar juntas.
La estrategia funcionó mejor de lo que esperaban. Al dividirse las tareas, conseguían más objetos útiles y podían terminar antes. Así, siempre les quedaba tiempo para leer antes de regresar a casa. Milagros aún tenía miedo de que sus padres la descubrieran, pero la emoción por las historias era más fuerte que su temor. Con cada página, su mundo se expandía y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algo propio, algo que no podía perder. A veces se sentaban junto a un viejo muro de ladrillos, otras bajo el tenue resplandor de una lámpara de calle. Ayelén siempre llevaba consigo un libro y, aunque muchas veces estaban rotos o incompletos, juntas lograban darle sentido a la historia. Milagros leía en voz alta, esforzándose en cada palabra. Ayelén la corregía con paciencia y celebraba sus avances. Una madrugada, después de una jornada especialmente dura, se refugiaron en un callejón donde la luz de un farol apenas iluminaba el suelo polvoriento. Ayelén sacó un libro que había encontrado esa noche y lo abrió con cuidado. Milagros se sentó a su lado, limpiándose las manos en la falda para no ensuciar las páginas. «Este es distinto», dijo la primera, pasando los dedos por la cubierta gastada. «No tiene dibujos, pero la historia es buena». Milagros se inclinó para leer el título. Las aventuras de Sherlock Holmes. «Es de misterio, como los que querías». Los ojos de Milagros brillaron. ¿De qué trata? De un hombre que resuelve casos imposibles. Es muy listo, observa todo y nunca se equivoca. Como tú con la basura, bromeó Milagros, dándole un leve empujón. Ayelén rió. Algo así. Comenzaron a leer en voz baja. Se turnaban los párrafos, ayudándose cuando una palabra era demasiado difícil. Milagros avanzaba con más soltura que antes. Había aprendido rápido. Sin embargo, el tiempo pasó más rápido de lo que pensaban y, cuando quisieron darse cuenta, el cielo ya comenzaba a aclarar. «Debo irme», murmuró Milagros, cerrando el libro con pesar. Ayelén asintió. «Nos vemos mañana». Pero no hubo mañana. Esa noche Milagros no apareció. Tampoco la siguiente. Ayelén la buscó en los sitios donde solían trabajar, pero no había rastro de ella. Preguntó a otros recolectores, pero nadie sabía nada. Una inquietud pesada se instaló en su pecho. Algo no estaba bien. El cuarto día, Ayelén despertó con la determinación de encontrarla. Sabía dónde vivía, aunque nunca había ido hasta allí. Esperó a que sus padres salieran y caminó en dirección al barrio donde Milagros le había dicho que dormía durante el día. Las casas en esa zona eran aún más precarias que la suya. Construcciones de cartón, madera y lonas formaban un laberinto desordenado. Caminó entre los pasillos estrechos, esquivando perros flacos y ropa tendida, hasta que llegó a la vivienda que Milagros había descrito. Se detuvo frente a la entrada y respiró hondo antes de tocar la puerta con los nudillos. Pasaron varios segundos antes de que alguien respondiera. Un hombre alto, con barba descuidada y ojeras profundas, abrió apenas lo suficiente para verla. «¿Qué quieres?», preguntó con voz áspera. «Busco a Milagros», respondió ella con firmeza. El hombre gruñó y miró hacia atrás, como si le molestara que alguien lo interrumpiera. «No está». Ayelén no se movió. «¿Dónde está?». «Nosotros la mandamos a otro lado». Se distraía demasiado y no traía lo suficiente. La niña sintió un vacío en el estómago. «¿A dónde la mandaron?». «No es tu problema», dijo el hombre antes de cerrar la puerta con un golpe seco. Ayelén sintió rabia, frustración y miedo. ¿Qué significaba que la habían mandado a otro lado? ¿Cómo podía alguien tratar así a su propia hija? Miró la casa por última vez y apretó los puños. No la dejaría sola. Corrió de regreso a su casa y despertó a su madre. «Necesito tu ayuda». Ramona gruñó algo entre dientes, molesta por haber sido despertada tan temprano, pero al ver la expresión de su hija se enderezó en el colchón. «¿Qué pasa?». «Milagros, sus padres la enviaron lejos porque dicen que no trabajaba lo suficiente. No sé dónde está».
Su madre frunció el ceño. ¿Y qué quieres hacer? Buscarla. La mujer suspiró y se pasó una mano por el rostro. No podemos meternos en los problemas de los demás, Ayelén. No es un problema, es mi amiga. Ramona la miró por un largo momento. Finalmente se levantó con un suspiro. Está bien, vamos. Benicio se unió a ellas y juntos recorrieron la ciudad hasta los sectores donde otros recolectores solían trabajar. Preguntaron a varias personas, describieron a Milagros, hasta que alguien recordó haber visto a una niña con su descripción cerca del basurero más grande de la zona industrial. Ayelén corrió hasta allí sin esperar a sus padres. Al llegar, vio a varias personas hurgando entre montañas de desperdicios, pero una figura en particular llamó su atención. Milagros estaba de rodillas, con las manos cubiertas de suciedad, buscando entre los desechos. Su ropa estaba más gastada que antes y su cabello revuelto caía sobre su rostro. Milagros. La niña levantó la cabeza y sus ojos se abrieron con sorpresa. Ayelén corrió hacia ella y se arrodilló a su lado. Te estuve buscando. Milagros tragó saliva y apartó la mirada. No debiste venir. Claro que sí, no puedes quedarte aquí. Mis padres me dijeron que si no traigo suficiente, no vuelva. Entonces nos ayudaremos. Milagros la miró con desconfianza. No puedes cargar con mi problema. No es un problema. Somos amigas y, si trabajamos juntas, encontraremos más. Los labios de Milagros temblaron. Durante un momento pareció a punto de llorar, pero, en lugar de eso, soltó un suspiro tembloroso. ¿Crees que podamos? Lo sé. Una voz detrás de ellas las hizo girar. Era Benicio, observándolas con seriedad. Si trabajamos los cuatro, conseguiremos suficiente para todos. Milagros se quedó en silencio. Su mirada se movió de Ayelén a sus padres, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Me ayudarían? Sí, respondió Ramona con firmeza. Milagros parpadeó sorprendida. Ayelén le tomó la mano con una sonrisa. Podrás seguir leyendo. La otra niña bajó la cabeza y asintió. Juntas comenzaron a trabajar. Las noches transcurrieron con una nueva dinámica. Ahora que trabajaban juntas, Ayelén y Milagros conseguían más cosas útiles en menos tiempo. Ramona y Benicio las ayudaban a encontrar mejores sitios, asegurándose de que la recolección rindiera lo suficiente para todos. Aunque las dos niñas seguían leyendo a escondidas, ya no había tanta presión sobre Milagros para que encontrara más objetos de valor. Sus padres, al ver que llegaba con más comida y algunas monedas, dejaron de cuestionarla. Esa madrugada, como siempre, se dividieron para revisar distintos puntos. Ayelén caminó por un callejón donde a veces dejaban bolsas llenas de cosas aún aprovechables. Con paciencia revisó entre los desperdicios hasta encontrar una caja con varios objetos, una bufanda vieja, un par de zapatos con el tacón roto y, en el fondo, algo que le llamó la atención de inmediato. Era un libro, pero no uno cualquiera. La cubierta estaba hecha de cuero marrón, con detalles dorados grabados a mano. A diferencia de los libros que solía encontrar, este estaba en perfectas condiciones, sin hojas arrancadas ni manchas de humedad. Parecía antiguo, como si hubiera pertenecido a alguien que lo cuidó durante mucho tiempo antes de terminar en la basura. Sus dedos recorrieron la tapa con asombro. No tenía título ni autor a la vista, solo intrincados dibujos que parecían arabescos. Con cuidado, lo abrió y se encontró con páginas amarillentas llenas de una caligrafía elegante. No era un texto común. Había ilustraciones detalladas de paisajes, figuras humanas vestidas con túnicas y símbolos que no reconocía. ¿Qué encontraste? La voz de Milagros la hizo levantar la vista. Su amiga se acercó con el ceño fruncido, limpiándose las manos en la falda. Ayelén le mostró el libro sin decir nada. Milagros lo tomó y lo examinó con fascinación. Se siente raro, murmuró, pasando los dedos por la tapa de cuero. ¿Verdad que sí? La otra niña asintió. No parece algo que alguien tiraría a la basura.
No tiene título ni editorial, comentó Ayelén. Tal vez es un diario, sugirió Milagros, hojeando algunas páginas. No creo. Mira los dibujos. Milagros pasó la mirada por una ilustración que mostraba un sol rodeado de figuras con plumas en la cabeza. En la página siguiente había un mapa con nombres que ninguna de las dos reconocía. Esto parece antiguo, susurró Milagros. Sí, pero no sé de qué trata, respondió la otra niña, hojeando algunas páginas más. Podemos averiguarlo después. Hay que seguir buscando cosas antes de que pase el camión. Ayelén asintió con cuidado, guardó el libro en su costal y continuaron con su trabajo. Cuando regresaron a casa, esperaron a que sus padres se acostaran antes de sacar el libro. Se sentaron junto a la lámpara de queroseno y lo abrieron con cuidado, pasando las páginas una por una. Está escrito en español, pero algunas palabras son raras, comentó Milagros. Tal vez es muy antiguo. ¿Y si es valioso?, preguntó Ayelén con seriedad. Si lo fuera, ¿lo venderías? La otra niña no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron las páginas con detenimiento antes de negar con la cabeza. No. Quiero saber qué dice. Siguieron leyendo en voz baja. El texto hablaba de dioses, rituales y leyendas que nunca habían escuchado. Mencionaba civilizaciones antiguas, relatos de origen y eventos misteriosos ocurridos hacía siglos. Milagros señaló una ilustración. Mira esto. Dice algo sobre un monje que escribió este libro hace más de 400 años. Ayelén frunció el ceño. ¿Cómo llegó aquí algo así? No lo sé, pero ¿qué si nadie sabe que existe? La pregunta quedó en el aire. La posibilidad de que hubieran encontrado algo único las llenó de emoción, pero también de inquietud. Sigamos leyendo mañana, dijo Ayelén. Milagros asintió y escondieron el libro debajo del colchón antes de acostarse. A la noche siguiente, durante su ruta de recolección, no pudieron evitar hablar del libro mientras revisaban bolsas y cajas. Sus pensamientos seguían en las páginas llenas de historias y dibujos. Tal vez podríamos mostrárselo a alguien que sepa de estas cosas, sugirió Milagros. ¿A quién? La otra niña se encogió de hombros. No sé, en la biblioteca hay gente que sabe mucho de libros. ¿Crees que nos dejen entrar? Podemos intentarlo. La idea quedó flotando entre ellas mientras continuaban con su trabajo. Cuando regresaron a casa, se dispusieron a leer más sobre el contenido del libro. Se sorprendieron al encontrar relatos sobre lugares que alguna vez existieron y pueblos desaparecidos. Algunas historias hablaban de tesoros escondidos y otras de dioses olvidados. Esto es increíble, murmuró Milagros. Es como si el libro hablara de cosas que nadie recuerda, agregó Ayelén. Pasaron horas sumergidas en sus páginas hasta que el sueño comenzó a vencerlas. Justo cuando estaban por cerrar el libro, un sonido de radio llegó desde la habitación de Benicio. Ambas se quedaron en silencio y escucharon con atención, mientras la voz del locutor decía: continúan las investigaciones sobre el reciente robo en el Museo Nacional. Entre los objetos sustraídos se encuentran piezas de oro, esculturas y un manuscrito de valor incalculable. El documento, escrito hace más de 4 siglos, recopila mitos y leyendas indígenas. Su paradero sigue siendo desconocido. Milagros y Ayelén se miraron con los ojos muy abiertos. No puede ser, susurró la primera. Ayelén tragó saliva, se apresuró a abrir el libro nuevamente y pasó las páginas hasta detenerse en la ilustración del monje. Es el mismo, murmuró. El corazón de ambas latía con fuerza. Habían encontrado el libro que todo el país estaba buscando. Durante varios minutos no dijeron nada. La emoción inicial se transformó en inquietud. ¿Qué hacemos?, preguntó Milagros. Tenemos que devolverlo. Milagros la miró con incertidumbre. Pero si lo encontraron en la basura, ¿qué tal si nadie lo busca aquí? Eso no importa, respondió Ayelén. Es un libro muy importante, no nos pertenece. Su amiga bajó la mirada. Pero me gusta tenerlo. Lo sé, a mí también, pero piénsalo,
si es tan valioso, debería estar en un lugar donde lo cuiden. Milagros suspiró. ¿Cómo lo devolveremos sin que piensen que lo robamos? Eso es lo que tenemos que averiguar. Ambas se quedaron en silencio, mirando el libro con sensaciones encontradas. Lo que comenzó como un simple hallazgo en la basura ahora se había convertido en algo mucho más grande. El libro permaneció oculto bajo el colchón de Ayelén desde la noche en que escucharon la noticia del robo en la radio. Ella y Milagros no habían dejado de pensar en lo que eso significaba. Ahora sabían que aquel extraño manuscrito no era solo una antigüedad perdida en el tiempo, sino un tesoro invaluable que pertenecía a un museo. Lo habían encontrado en la basura, descartado como si no valiera nada, pero su verdadero dueño lo estaba buscando. Durante el día, mientras sus padres dormían, las niñas lo hojeaban con fascinación y nerviosismo. Cada nuevo detalle sobre los mitos y las leyendas escritas en aquel papel amarillento les parecía más importante que el anterior. Sin embargo, la emoción no tardó en convertirse en preocupación. Sabían que no podían quedárselo. Si lo llevamos al museo, van a pensar que lo robamos, dijo Milagros, sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Lo sé, murmuró Ayelén. Podríamos dejarlo en la puerta y salir corriendo, sugirió la otra. No es una bolsa de comida para los perros, respondió Ayelén con el ceño fruncido. Si alguien lo encuentra antes que la gente del museo, podrían volver a perderlo. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta flotó en el aire sin respuesta. Ninguna de las dos sabía cómo devolver un objeto valioso sin ser acusadas de algo que no hicieron. Esa noche, mientras recolectaban entre los desperdicios, Ayelén seguía dándole vueltas al problema. Milagros también parecía distraída, sus movimientos eran más lentos, como si su mente estuviera en otro lado. Sabían que tenían que tomar una decisión pronto. Cuando regresaron a casa, encontraron a Benicio escuchando la radio mientras revisaba lo recolectado. Ayelén se quedó inmóvil cuando la voz del locutor mencionó nuevamente el robo. Las autoridades continúan la búsqueda del manuscrito robado del Museo Nacional. Los investigadores creen que los ladrones pudieron haberse deshecho del documento al notar que no tenía valor comercial. Se pide a la ciudadanía que, en caso de encontrar algún libro de aspecto antiguo y encuadernado en cuero, lo entregue a las autoridades. Milagros tragó saliva. Ayelén miró a su padre de reojo, temiendo que preguntara algo, pero el hombre solo apagó la radio con un suspiro y siguió separando objetos. Esa noche, cuando todos dormían, las niñas volvieron a abrir el libro bajo la tenue luz de la lámpara de queroseno. Creo que ya sabemos qué pasó, dijo Milagros en voz baja. Sí, los ladrones lo tiraron porque no les servía. No sabían que era valioso y ahora lo tenemos nosotras. Ayelén cerró el libro con cuidado. Tenemos que devolverlo. Milagros la miró en silencio. Sabía que su amiga tenía razón. No era suyo y jamás podría disfrutarlo con tranquilidad. Pero seguimos sin saber cómo, susurró. Ayelén pensó por un momento. Podemos llevarlo a la biblioteca. Ahí trabajan personas que saben de libros. Ellos podrían ayudar. Milagros frunció el ceño. ¿Y si no nos creen? Tenemos que intentarlo. Pasaron el resto de la noche planeando cómo hacerlo sin levantar sospechas. No podían simplemente entrar con el libro bajo el brazo y decir que lo habían encontrado en la basura. Necesitaban una forma de dejarlo en manos de alguien que entendiera su valor. Murmuró Ayelén, aunque tampoco estaba segura. El bibliotecario regresó minutos después, acompañado de dos hombres de traje. Uno de ellos llevaba un gafete del museo. Estas niñas trajeron el libro, explicó el anciano. El hombre del museo se inclinó hacia ellas. Ayelén sintió un escalofrío al escuchar eso. Lo que habían estado leyendo en secreto era más que solo historias antiguas. Había significado valor, algo que la gente llevaba años tratando de preservar. Si ustedes no lo hubieran traído, quizás nunca lo habríamos recuperado, continuó el hombre del museo. Eso dice mucho de su carácter. Las niñas intercambiaron miradas. Lo único que habían hecho era lo que consideraban correcto,
pero en los rostros de los adultos había algo más, admiración. El bibliotecario se inclinó un poco hacia ellas. Díganme algo, ¿les gustan los libros? Ayelén casi rió. Mucho. ¿Y les gustaría aprender más sobre ellos? Milagros frunció el ceño. ¿Cómo? El hombre del museo sonrió. Estamos buscando maneras de agradecerles por lo que hicieron. Si lo desean, podríamos ayudarlas a entrar a la escuela y, aquí en la biblioteca, podríamos encontrarles un espacio para que lean todo lo que quieran. Milagros sintió como el corazón se le aceleraba. ¿Gratis? Gratis, afirmó el bibliotecario. La idea parecía irreal. Pasaron tanto tiempo recolectando objetos de la basura que nunca imaginaron que alguien pudiera ofrecerles algo sin pedir nada a cambio. Ayelén sintió una emoción extraña en el pecho, algo que no reconocía porque nunca lo había experimentado, esperanza. Si aceptamos, comenzó Milagros, insegura, ¿qué pasará con nuestro trabajo? El hombre del museo la miró con seriedad. Sabemos que sus familias dependen de lo que encuentran, pero tal vez esto les abra nuevas oportunidades. Podríamos ayudar a sus padres a encontrar algo más estable. Ayelén tragó saliva. Todo aquello era demasiado grande, demasiado nuevo. Miró a Milagros en busca de apoyo y vio que su amiga estaba igual de abrumada. ¿Podemos pensarlo?, preguntó al fin. Por supuesto, respondió el bibliotecario. Tómense su tiempo, pero no dejen de venir. Esta biblioteca siempre tendrá un lugar para ustedes. Las niñas asintieron y, sin decir nada más, se dieron la vuelta y salieron del edificio con el corazón latiendo con fuerza. Caminaron en silencio por las calles oscuras. Solo cuando estuvieron lejos, Milagros habló. ¿Tú crees que esto sea real? Ayelén negó con la cabeza. No sé. ¿Y si es una trampa? ¿Para qué nos tenderían una trampa? No hicimos nada malo. Pero nunca nos han ofrecido nada, nunca nadie nos ha visto. Eso era cierto. Para el resto del mundo, ellas solo eran dos niñas entre tantas que vagaban por la ciudad recolectando. De hecho, nadie las miraba, nadie se preocupaba por ellas. Ahora, de repente, alguien decía que querían ayudarlas. ¿Qué le diremos a nuestros padres?, preguntó Milagros. Ayelén pensó un momento antes de responder. La verdad. Al llegar a casa, Benicio y Ramona ya estaban despiertos. Las niñas les contaron todo lo sucedido. Sus padres escucharon en silencio, sin interrumpir. Cuando terminaron, Benicio se pasó una mano por el rostro. ¿Dicen que nos ayudarían a encontrar otro trabajo? Ayelén rió y abrazó el ejemplar que tenía en las manos. A veces los mejores tesoros están donde nadie los busca. Y así, sin darse cuenta, empezaban una nueva historia. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Ayelén y Milagros comenzaron a asistir a la escuela, algo que jamás creyeron posible. Al principio se sintieron fuera de lugar. No estaban acostumbradas a pasar horas sentadas en un pupitre, rodeadas de otros niños que habían crecido con libros nuevos y cuadernos sin tachaduras. Pero poco a poco se fueron acostumbrando. No tardaron en destacar, su amor por la lectura les daba ventaja en casi todas las materias. Mientras otros compañeros apenas se acostumbraban a leer en voz alta, ellas devoraban los libros que la biblioteca escolar les prestaba. Don Fabián, el bibliotecario que las había recibido la primera noche en la biblioteca central, las visitaba a menudo y siempre les llevaba algo nuevo para leer. Las palabras tienen poder, les decía. No solo sirven para contar historias, también pueden cambiar destinos. Y él tenía razón. Sus padres también vieron sus vidas transformarse. Benicio consiguió un trabajo estable como ayudante en un almacén, mientras que Ramona empezó a hacer limpieza en una panadería. Ya no tenían que salir en las madrugadas a rebuscar entre la basura. Tampoco lo hacían los padres de Milagros, quienes, al ver el cambio en su hija, aceptaron la ayuda del museo para encontrar un empleo. El tiempo pasó rápido. Antes de que se dieran cuenta, Ayelén y Milagros habían terminado la primaria y luego la secundaria.
No dejaron de visitar la biblioteca ni de leer cada noche. Sabían que su vida no habría cambiado sin los libros y, por eso, nunca dejaron de buscar más historias en las que perderse. Un día, mientras caminaban por el centro de la ciudad, pasaron frente a una librería con un cartel de "Se vende" pegado en la ventana. Se detuvieron frente al escaparate, mirando los estantes llenos de libros y el mostrador polvoriento. ¿Te imaginas tener algo así?, preguntó Milagros. Ayelén sonrió. Sería un sueño. No hablaron más del tema en ese momento, pero la idea quedó flotando en el aire. Pasaron los años y ambas continuaron estudiando. Ayelén se inclinó por la literatura y Milagros por la historia. Siempre supieron que, de alguna manera, querían devolverle al mundo lo que los libros les habían dado a ellas. No fue hasta mucho después, cuando ya eran adultas, que la oportunidad apareció de nuevo. La misma librería que habían visto años atrás volvió a ponerse en venta. Esta vez estaban listas. Con el apoyo de don Fabián, quien ya se había jubilado pero seguía en contacto con ellas, lograron reunir lo necesario para comprar el local. La primera vez que entraron con las llaves en la mano, se quedaron en silencio, recorriendo los pasillos llenos de estantes vacíos. «Vamos a llenarlo», dijo Milagros con una sonrisa. Y lo hicieron. Poco a poco, la librería se convirtió en un refugio para otros niños que, como ellas en su infancia, buscaban un escape en las páginas de un libro. Nadie se iba sin leer, aunque no tuvieran dinero para comprar. Había una sección de préstamo gratuita, un rincón de lectura con sillones cómodos y un espacio especial dedicado a los libros rescatados de la basura. Esos que otros habían considerado inútiles pero que aún tenían historias por contar. Con el tiempo, se volvió un lugar conocido en la ciudad. Las niñas que devolvieron un tesoro ahora reparten libros, decían los periódicos. La historia de cómo Ayelén y Milagros habían encontrado el manuscrito robado y cambiado su destino gracias a la lectura seguía siendo recordada, pero para ellas la verdadera historia era otra. No se trataba solo de un libro perdido, sino del poder que tenían las palabras para transformar vidas. Un día, mientras acomodaban unos libros en los estantes, una niña se acercó tímidamente. ¿Puedo leer aquí?, preguntó con voz baja. Milagros sonrió y le hizo un gesto para que pasara. Siempre. La niña tomó un libro con cuidado y se acomodó en un sillón. Ayelén la observó por un momento y luego intercambió una mirada con su amiga. Ambas pensaron lo mismo, así había comenzado todo. El ciclo continuaba y ellas seguirían ahí para asegurarse de que más niños encontraran su propio camino entre las páginas de un libro. Las historias no solo existen en los libros, también se escriben en la vida de quienes las leen. Ayelén y Milagros encontraron en las páginas olvidadas de textos viejos una puerta a un mundo que nunca imaginaron alcanzar. Lo que comenzó como una búsqueda entre la basura se convirtió en un viaje hacia el conocimiento, la amistad y la transformación. El tiempo pasó y, con los años, sus nombres dejaron de ser mencionados con frecuencia. La librería que fundaron siguió en pie durante décadas, hasta que otras manos tomaron su relevo. Hoy, Ayelén y Milagros ya no están en este mundo, pero su historia no murió con ellas. En cada niño que alguna vez encontró refugio en los libros que ofrecieron, en cada persona que descubrió el amor por la lectura dentro de aquella librería, su legado sigue vivo. Porque los libros no solo cuentan historias, también nos enseñan a escribirlas. Y aunque ellas ya no caminen por este mundo, las palabras que rescataron siguen abiertas en algún rincón de una biblioteca, en una página marcada por un lector curioso, en la memoria de quienes alguna vez escucharon su historia. No se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de lo que dejamos atrás, y ellas dejaron algo eterno, el amor por las palabras. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a compartirla para que más personas conozcan el legado de Ayelén y Milagros. Sus vidas nos recuerdan que el conocimiento y la amistad pueden encontrarse en los lugares más inesperados y que un solo libro puede cambiar un destino. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué fue lo que más te gustó. Si esta historia te inspiró, apóyanos con un me gusta y ayúdanos a que más personas descubran el poder de las palabras. Gracias por acompañarnos en esta aventura.